6 días antes de la solemnidad de la Pascua, cuando Jesús iba a la ciudad de Jerusalén, salieron a su encuentro los niños. En manos tomaron ramos y aclamaban gritando: «Hosana en las alturas, bendito tú que viniste con abundante misericordia». Portones, alzad los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas, va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor Dios del universo. Él es el Rey de la Gloria. Hosana en las alturas, bendito tú que viniste con abundante misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que hiciste que nuestro Salvador se encarnase y soportara la cruz para que imitemos su ejemplo de humildad, concédenos propicio aprender las enseñanzas de la pasión y participar de la resurrección gloriosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías. El Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído para que escuche como los discípulos. El Señor Dios me abrió el oído, yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor Dios me ayuda, por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Palabra de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos. Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Los que teméis al Señor, alabadlo. Linaje de Jacob, glorificadlo. Temedlo, linaje de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo, Jesús, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente al ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios.
ponemos de pie. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Cuando llegó la hora, se sentó a la mesa y los apóstoles con él y les dijo: Ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, porque os digo que ya no volveré a comer hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando un cáliz, después de pronunciar la acción de gracias, dijo: Tomad esto, repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé desde ahora del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y tomando pan, después de pronunciar la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo: Esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Después de cenar, hizo lo mismo con el cáliz, diciendo: Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por vosotros. Pero mirad, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa, porque el Hijo del Hombre se va según lo establecido, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Ellos empezaron a preguntarse unos a otros sobre quién de ellos podría ser el que iba a hacer eso. Se produjo también un altercado a propósito de quién de ellos debía ser tenido como el mayor, pero él les dijo: Los reyes de las naciones las dominan, y los que ejercen la autoridad se hacen llamar bienhechores. Vosotros no hagáis así, sino que el mayor entre vosotros se ha de hacer como el menor, y el que gobierna como el que sirve. Porque ¿quién es más, el que está a la mesa o el que sirve? ¿Verdad que el que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. Vosotros sois los que habéis perseverado conmigo en mis pruebas, y yo preparo para vosotros el reino como me lo preparó mi Padre a mí, de forma que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para cribaros como trigo, pero yo he pedido por ti, para que tu fe no se apague. Y tú, cuando te hayas convertido, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, contigo estoy dispuesto a ir incluso a la cárcel y a la muerte. Pero él le dijo: Te digo, Pedro, que no cantará hoy el gallo antes de que 3 veces hayas negado conocerme. Y les dijo: Cuando os envié sin bolsa, ni alforja, ni sandalias, ¿os faltó algo? Dijeron: Nada. Jesús añadió: Pero ahora el que tenga bolsa, que la lleve consigo, y lo mismo la alforja, y el que no tenga espada, que venda su manto y compre una, porque os digo que es necesario que se cumpla en mí lo que está escrito. Fue condenado entre los pecadores, pues lo que se refiere a mí toca a su fin. Ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Él les dijo: Basta. pueden sentarse. Salió y se encaminó como de costumbre al monte de los Olivos, y lo siguieron los discípulos. Al llegar al sitio les dijo: Orad para no caer en la tentación. Y se apartó de ellos como un tiro de piedra, y arrodillado oraba diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo que lo confortaba. En medio de su angustia oraba con más intensidad. Y le entró un sudor que caía hasta el suelo, como si fueran gotas espesas de sangre. Levantándose de la oración, fue hacia sus discípulos, los encontró dormidos por la tristeza y les dijo: ¿Por qué dormís? Levantaos y orad para no caer en tentación. Todavía estaba hablando cuando apareció una turba. Iba a la cabeza el llamado Judas, uno de los 12, y se acercó a besar a Jesús. Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que iba a pasar, dijeron: Señor, herimos con la espada. Y uno de ellos hirió al criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Jesús intervino diciendo: Dejadlo, basta. Y tocándole la oreja lo curó. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los oficiales del templo y a los ancianos que habían venido contra él:
¿Habéis salido con espadas y palos como en busca de un bandido? Estando a diario en el templo con vosotros, no me prendisteis, pero esta es vuestra hora y la del poder de las tinieblas. Después de prenderlo, se lo llevaron y lo hicieron entrar en la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía desde lejos. Ellos encendieron un fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro estaba sentado entre ellos. Al verlo una criada sentado junto a la lumbre, se lo quedó mirando y dijo: También este estaba con él. Pero él lo negó diciendo. No lo conozco, mujer. Poco después lo vio otro y le dijo. Tú también eres uno de ellos. Pero Pedro replicó. Hombre, no lo conozco. Y pasada cosa de una hora, otro insistía diciendo. Sin duda, este también estaba con él, porque es Galileo. Pedro dijo. Hombre, no sé de qué me hablas. Y enseguida, estando todavía él hablando, cantó un gallo. El Señor, volviéndose, le echó una mirada a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra que el Señor le había dicho. Antes de que cante hoy el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Y los hombres que tenían preso a Jesús se burlaban de él dándole golpes, y tapándole la cara le preguntaban diciendo. Haz de profeta, ¿quién te ha pegado? E insultándolo, proferían contra él muchas cosas. Cuando se hizo de día, se reunieron los ancianos del pueblo con los jefes de los sacerdotes y los escribas, y lo condujeron ante su Sanedrín y le dijeron. Si tú eres el Mesías, dínoslo. Él les dijo. Si os lo digo, no lo vais a creer, y si os pregunto, no me vais a responder. Pero desde ahora el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha del poder de Dios. Dijeron todos. Entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios? Él les dijo. Vosotros lo decís, yo lo soy. Ellos dijeron. ¿Qué necesidad tenemos ya de testimonios? Nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Y levantándose toda la asamblea, lo llevaron a presencia de Pilato. Y se pusieron a acusarlo diciendo. Hemos encontrado que éste anda amotinando a nuestra nación y oponiéndose a que se paguen tributos al César y diciendo que él es el Mesías rey. Pilato le preguntó. ¿Eres tú el rey de los judíos? Él le respondió. Tú lo dices. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la gente. No encuentro ninguna culpa en este hombre. Pero ellos insistían con más fuerza diciendo. Solivianta al pueblo enseñando por toda Judea, desde que comenzó en Galilea hasta llegar aquí. Pilato, al oírlo, preguntó si el hombre era Galileo, y al enterarse de que era de la jurisdicción de Herodes, que estaba precisamente en Jerusalén por aquellos días, se lo remitió. Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento, pues hacía bastante tiempo que deseaba verlo, porque oía hablar de él y esperaba verle hacer algún milagro. Le hacía muchas preguntas con abundante verborrea, pero él no le contestó nada. Estaban allí los sumos sacerdotes y los escribas acusándolo con ahínco. Herodes, con sus soldados, lo trató con desprecio y después de burlarse de él, poniéndole una vestidura blanca, se lo remitió a Pilato. Aquel mismo día se hicieron amigos entre sí Herodes y Pilato, porque antes estaban enemistados entre sí. Pilato, después de convocar a los sumos sacerdotes, a los magistrados y al pueblo, les dijo. Me habéis traído a este hombre como agitador del pueblo, y resulta que yo lo he interrogado delante de vosotros, y no le he encontrado en este hombre ninguna de las culpas de que lo acusáis, pero tampoco Herodes, porque no lo habéis devuelto. Ya veis que no lo ha hecho, que no ha hecho nada digno de muerte, así que le daré un escarmiento y lo soltaré. Ellos vociferaron en masa. Quita de en medio a ese, suelta a Barrabás. Este había sido metido en la cárcel por una revuelta acaecida en la ciudad y un homicidio. Pilato volvió a dirigirles la palabra, queriendo soltar a Jesús, pero ellos seguían gritando. Crucifícalo, crucifícalo. Por tercera vez les dijo. Pues, ¿qué mal ha hecho este hombre? No he encontrado en él ninguna culpa que merezca la muerte. Así que le daré un escarmiento y lo soltaré. Pero ellos se le echaban encima, pidiendo a gritos que lo crucificara, e
e iba creciendo su deterioro. Pilato entonces sentenció que se realizara lo que pedía. Soltó al que le reclamaba, al que le había metido en la cárcel por la revuelta y homicidio, y a Jesús se lo entregó a su voluntad. Mientras lo conducían, echaron mano de un cierto Simón de Cirene, que volvía del campo, y le cargaron la cruz para que lo llevase detrás de Jesús. Lo seguía un gran gentío del pueblo y de mujeres que se golpeaban el pecho y lanzaban lamentos por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos, porque mirad que vienen días en los que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no han dado a luz y los pechos que no han criado. Entonces empezarán a decirles a los montes: caed sobre nosotros, y a las colinas: cubridnos. Porque si esto hacen en el leño verde, ¿qué harán con el seco? Conducían también a otros 2 malhechores para justiciarlos con él. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí, a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hicieron lotes con sus ropas y los echaron a suerte. El pueblo estaba mirando, pero los magistrados le hacían muecas diciendo: A otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido. Se burlaban de él también los soldados, que se acercaban y le ofrecían vinagre diciendo: Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también por encima de él un letrero: Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro, respondiéndole e increpándolo, le decía: ¿Ni siquiera temes tú a Dios estando en la misma condena? Nosotros, en verdad, lo estamos justamente, porque recibimos el justo pago de lo que hicimos. En cambio, este no ha hecho nada malo. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le dijo: En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Era ya como la hora sexta, y vinieron las tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora nona, porque se oscureció el sol. El velo del templo se rasgó por medio, y Jesús, clamando con voz potente, dijo: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. El centurión, al ver lo ocurrido, daba gloria a Dios, diciendo: Realmente, este hombre era justo. Toda la muchedumbre que había concurrido a este espectáculo, al ver las cosas que habían ocurrido, se volvía dándose golpes de pecho. Todos sus conocidos y las mujeres que lo habían seguido desde Galilea se mantenían a distancia viendo todo esto. Había un hombre llamado José, que era miembro del Sanedrín, hombre bueno y justo. Este no había dado su asentimiento ni a la decisión ni a la actuación de ellos. Era natural de Arimatea, ciudad de los judíos, y aguardaba el reino de Dios. Este acudió a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Y bajándolo, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca, donde nadie había sido puesto todavía. Era el día de la preparación y estaba para empezar el sábado. Las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea lo siguieron
y vieron el sepulcro y cómo había sido colocado su cuerpo. Al regresar, prepararon aromas y mirra, y el sábado descansaron de acuerdo con el precepto. Palabra del Señor. Queridos hermanos, siempre que se proclama la pasión del Señor, a uno le queda la impresión de que no habría una palabra más oportuna que aquella que no se dice, que no habría nada más honesto en este momento que el silencio. Ante el sufrimiento de un Dios que se ha hecho carne por nosotros, que ha derramado hasta la última gota de su sangre y cuya carne prende ahora de un sudario, el silencio. Ante la maldad y la oscuridad en el corazón de tantos hombres que lo crucifican, silencio. Ante la compasión de aquellas mujeres que lloran camino del Calvario, de aquellas que la han seguido hasta el final, hasta el dolor de la madre, silencio. Porque la pasión es quizá el momento de la vida del Señor donde Dios más habla. Dios manifiesta los secretos de su corazón, Dios nos muestra su verdadero rostro, pero también nos muestra nuestro corazón. Cuando contemplamos el misterio de nuestra hermandad de la Quinta Angustia, contemplamos el misterio de la compasión. Pensaba al rezar con él, pensando en esta Eucaristía, cómo allí no está ninguno de los malvados. Están los santos varones, quienes han humillado su inteligencia, todo lo que sabían acerca del Mesías para reconocer a Jesús como aquel que esperaban, que han sacrificado su honor ante las autoridades judías, ante Pilato, que han seguido al Mesías a pesar de lo que les suponía y que han ofrecido sus bienes para darle cobijo a quien no tenía donde reclinar la cabeza. Está San Juan, el discípulo que, a pesar de ser el más joven y quizá pues de quien menos se podría esperar, es el que permanece hasta el pie de la cruz. Él es el que ha escuchado los latidos del corazón de Cristo en la última cena y ha querido permanecer con él. Tenemos a esas santas mujeres que han recorrido los caminos acompañando al Señor, sirviéndoles también con sus bienes, siempre en un plano muy discreto, siempre desde la humildad, pero que ahí están. Y está la Virgen, de quien poco hace falta decir, la sierva del Señor, la que dio su sí a la maternidad divina y que ahora ve cumplida aquella promesa de Simeón de que una espada le atravesaría el alma. Todos con las miradas
fijas en Cristo nuestro Señor. Qué hermoso sería que esta Semana Santa que hoy comienza, pues viviéramos con esos mismos sentimientos y la viviéramos mirando al Señor en la cruz. Pero a veces, también descubrimos la maldad en nuestro corazón. A veces también descubrimos que estamos entre los descreídos que se burlan, entre el pueblo que condena, entre el testigo que injuria, el amigo que traiciona, el compañero que abandona, el de aquel que se vende por 30 monedas y el de aquellos con el corazón tan frío que pasan de largo, que no ayudan a tomar la cruz, que no se conmueven, que no se compadecen y que callan ante las injusticias. Sin embargo, hay esperanza, incluso si somos alguno de ellos, y yo creo que todos tenemos algo de unos y algo de otros, hay esperanza. Porque el Evangelio de Lucas, que hoy hemos proclamado, la Pasión según San Lucas, además de ser el Evangelio mariano por excelencia, es el Evangelio de la misericordia. Lucas nos lo ha enseñado, ¿no? Nos ha hablado de la misericordia del Señor ya, recogiendo aspectos y parábolas de Jesús que otros no recogen, como la parábola del hijo pródigo que leíamos hace poco. Pero es que también en la Pasión Lucas tiene especial debilidad por mostrarnos la misericordia de Dios. Hay 2 palabras de las 7 en la cruz, 2 palabras que nos hablan especialmente de la misericordia y que solo las tiene Lucas. La primera de ellas es ese Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dice Lucas que Jesús decía, Padre, perdónalos. No ha dicho ni no dijo, sino decía, como si lo estuviera todavía diciendo, como si lo estuviera diciendo continuamente como una letanía. Padre, perdónalos. Padre, perdónalos. No solo los perdona, Él nos ha enseñado, y Lucas nos lo habla en el Sermón de la Llanura que leíamos hace poco también, el amor a los enemigos, sino que además los justifica porque no saben lo que hacen. Porque a veces el corazón nos engaña, porque las mayores maldades que se han cometido en el mundo se han cometido en aras de una gran verdad, que no era verdad, pero que pensábamos que era verdad. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y entre todos los que allí había, entre todos los que tenían ese corazón oscuro, hay uno que acoge esa palabra especialmente. Y hay uno que se acerca a Jesús con la actitud adecuada, por la puerta correcta, por la puerta del reconocimiento de la propia debilidad, de la humildad, del reconocimiento del propio error. Es el buen ladrón, aquel que es capaz de reconocer que ha vivido, que él ha vivido para merecer el suplicio de la cruz, pero que el Señor puede salvarlo. Y escucha esas palabras tan conmovedoras para nosotros, ¿no? Hoy estarás conmigo en el paraíso. La pasión de San Lucas es también el momento de la conversión de los violentos, de la conversión del buen ladrón, pero también del centurión del que nos habla al final. Incluso yo diría que también del siervo, del criado del Sanedrín,
a quien le corta la oreja y la cura, porque la tradición nos ha llegado con nombre, Malco, que lo dice San Juan. Y eso es lo que esperamos nosotros también para estos días de Semana Santa. Que la pasión del Señor, que nos revela la gran misericordia de este Dios que ha dado su vida con nosotros, consiga transformarnos el corazón y devolvernos a este paso, a los pies de este Cristo, con aquellos que son humildes, con aquellos que se compadecen, con aquellos que lloran con el que sufre, con aquellos que miran al Señor y han creído en Él. Pues que estos días santos nos sirva para eso y que sus heridas nos cubren. Que así sea. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Oremos, hermanos, al Padre por mediación de su Hijo Jesucristo, que nos envía el Espíritu Santo para confirmar y acrecentar la renovación pascual de su Iglesia. Por la Santa Iglesia de Dios, para que, llena de los dones del Espíritu Santo, sea congregada en la unidad. Roguemos al Señor. Por la salud e intenciones de nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, por nuestro obispo José Ángel, nuestros obispos auxiliares Teodoro y Ramón, por don Genaro, que hoy nos preside, y por los presentes hoy en el altar, para que el Espíritu Santo les conceda en abundancia, sabiduría y santidad en su labor pastoral. Roguemos al Señor. Por las vocaciones, para que siempre haya corazones abiertos y dispuestos a dejarlo todo para seguir la llamada de Cristo al sacerdocio, la vida consagrada y religiosa, a la total entrega a Dios. Roguemos al Señor. Por nuestra nación, España, por sus gobernantes y los gobernantes de todas las naciones, para que el Señor les ilumine y les dé sabiduría y discernimiento, convirtiéndose en instrumentos para promover la dignidad del ser humano, la libertad, la justicia y la paz. Roguemos al Señor. Por los enfermos y aquellos que están a su servicio y cuidado, en especial por nuestros hermanos y familiares, para que nuestros sagrados titulares les reconforten y sientan, esperanzados, el alivio de la carga de la cruz. Roguemos al Señor. Por nuestros hermanos y familiares difuntos, en especial por aquellos que no tienen quien les rece, para que el Dios misericordioso los acoja y puedan estar disfrutando ya de la gloria eterna. Roguemos al Señor.
por todos los hermanos de la Quinta Angustia y sus familias, para que seamos fortalecidos en la fe apostólica y vivamos auténticamente la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, siendo cirineos de los Cristos vivos que nos rodean. Roguemos al Señor. Hace unas horas me hablaba don Ignacio Jiménez para pedirme que lo tuviera presente, que rezara por él en esta misa. Yo os invito a que los hagamos todos. Me lo decía con un poquito de nostalgia, yo creo, ¿no? Porque esta misa hubiera sido la 25 que él celebra aquí con nosotros, con su hermandad de la Quinta Angustia, ¿no? 25 años de sacerdote y 25 años celebrando esta misa. Pues pedimos al Señor por su salud, para que se recupere pronto, para que siga muchos años más celebrando esta Eucaristía. Roguemos al Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que has derramado tu Espíritu sobre los hombres, escucha las oraciones de tu Iglesia para que los pueblos dispersos por la división de las lenguas lleguen finalmente a la unidad en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que por la pasión de tu unigénito se extienda sobre nosotros tu misericordia, y aunque no la merecen nuestras obras, que con la ayuda de tu compasión podamos recibirla en este sacrificio único. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los impíos y ser condenado injustamente en el lugar de los malhechores. De esta forma, al morir borró nuestros delitos y al resucitar logró nuestra salvación. Por eso te alabamos con todos los ángeles, aclamándote llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo José Ángel, sus obispos auxiliares Teodoro y Ramón, y todos los pastores que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria, ante todo, de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos por sus méritos y oraciones. Concédenos en todo tu protección. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él,
porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, y dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, nuestros hermanos, de esta hermandad de la quinta angustia y el sagrado descendimiento, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan y Baptista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo nuestro Señor. Por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza:
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. En Cristo, que nos ha hecho hermanos con su cruz, daos la paz como signo de reconciliación. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Si hubiera alguna persona celíaca, puede acercarse a comulgar a los pies del altar.
Oremos. Saciados con los dones santos, te pedimos, Señor, que así como nos has hecho esperar lo que creemos por la muerte de tu Hijo, podamos alcanzar por su resurrección la plena posesión de lo que anhelamos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Inclinaos para recibir la bendición. Dirige tu mirada, Señor, sobre esta familia tuya, por la que nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a los verdugos y padecer el tormento de la cruz. Por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Antes de despedirnos, desearos que tengan una feliz, santa y fructífera Semana Santa y también dar las gracias a la Hermandad por esta invitación que ha sido para mí un honor y la he aceptado con mucho cariño. Cada día cuando de las primeras cosas que veo en la mañana es al entrar para celebrar la misa de 8, veo el misterio de la Quinta Angustia y si yo con las prisas no lo miro, mi madre me recuerda, hay que ver lo que me gusta el misterio de la Quinta Angustia. Y entonces hay que mirarlo. Así que nada, muchas gracias. Nos despedimos cantándole a la Virgen la salve. Salve Reina. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos... Podéis ir en paz.